Muy bien. Como íbamos diciendo, cuando analizamos en sistemas que implican el flujo de líquidos, debemos dividir estos flujos en dos regímenes, que son el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿De acuerdo a qué? Con la magnitud del número de Reynolds. Ahora bien, si el número de Reynolds es mayor que entre 3000 y 4000, el flujo es turbulento. Si es menor que unos 2000, el flujo es laminar. Obviamente, en el caso laminar, se tiene un flujo estable, ¿ok? En las corrientes y se supone que no existe turbulencia, ¿ok? Ahora bien, los sistemas que contienen un flujo turbulento a menudo deben representarse con ecuaciones diferenciales no lineales, en tanto que los sistemas que tienen flujo laminar se pueden representar mediante ecuaciones diferenciales lineales. Ahora bien, con frecuencia, los procesos industriales implican flujo de líquidos a través de tubos y tanques que están interconectados entre sí. El flujo en tales procesos resulta mayormente turbulento y no laminar. Por lo tanto, la mayoría de los procesos industriales tienen flujos turbulentos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar los dos tipos de sistemas con flujo turbulento y con flujo laminar. El con flujo laminar es el que es el sistema lineal y con flujo turbulento es el que es el sistema no lineal, pero vamos a hacer una linealización muy sencilla. Muy bien, vamos ahora a comentar, como hicimos con el caso de los sistemas eléctricos y mecánicos, los componentes que conforman un sistema de nivel de líquido, ¿ok? Entonces, el primer componente es la resistencia y el otro es la capacitancia, ¿ok? Vamos a hablar de la resistencia, ¿ok? Consideremos el flujo, ¿ok? Voy a poner la figura, ¿ok? Consideremos el flujo a través de un tubo corto que conecta dos tanques, ¿ok? En este caso, bueno, no tenemos dos tanques, ¿no? La resistencia, ¿qué es esta? Supongamos esta resistencia. La resistencia para el flujo de líquido en tal tubo la vamos a definir como el cambio en la diferencia de nivel necesaria para producir un cambio de unidad en la velocidad del flujo. En pocas palabras, la resistencia es igual a cambio en la diferencia de nivel en metros entre cambio en la velocidad del flujo en metros en cúbicos por segundos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver la figura. Ahora sí, considere el sistema de nivel de líquido que aparece en esta figura. En este sistema de líquido va a salir a chorros, o sea, va a salir por aquí a través de, va a salir por aquí a través de la válvula de carga, ¿ok? Si el flujo a través de esta restricción es laminar, ¿ok? La relación entre la velocidad de flujo en estado estable y la altura en estado estable en el nivel de la restricción la vamos a obtener mediante Q es igual a K por H, donde Q va a ser velocidad del flujo de líquido en estado estable, acuérdense porque el flujo es laminar, K, un coeficiente, de hecho este K es el coeficiente de la válvula, ¿ok? Y H va a ser la altura en estado estable del tanque, ¿ok? Podemos observar que la ley que controla el flujo laminar es análoga a la ley de Coulomb, ¿ok? Que plantea que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿ok? En este caso, la velocidad del flujo es directamente proporcional a la altura en estado estable, ¿ok? Entonces, vamos a tener un flujo de entrada en estado estable, representado por la variable Q testada. Vamos a tener una altura en estado estable, representado por la H testada, y vamos a tener un flujo de salida, que es prácticamente el flujo de entrada, representado por la variable Q en estado estable. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a definir ahora la resistencia para el flujo laminar. Entonces, la resistencia RL, que es la resistencia laminar, se obtiene como el cambio en el nivel
del tanque entre el cambio en la velocidad del flujo. En pocas palabras, la derivada de H entre la derivada o el cambio en el nivel de Q. ¿Ok? Siento que están en estado estable, se supone que no hay mucho cambio entre H y Q, entonces la resistencia laminar se limita a H entre Q. ¿Ok? Obviamente la resistencia del flujo laminar es análoga a la resistencia eléctrica y va a ser constante. ¿Ok? Ahora bien, si el flujo es turbulento a través de la restricción que ya vimos, la velocidad del flujo en estado estable la vamos a obtener mediante Q es igual a K por la raíz cuadrada de H, en donde Q es la velocidad del flujo del líquido en estado estable. K es el coeficiente de restricción de la válvula y H es la altura en estado estable. ¿Ok? La resistencia en general se define como el cambio en el nivel de altura entre el cambio en la velocidad del flujo. Entonces, la resistencia en el flujo turbulento va a ser igual a delta de H entre delta de Q. Si nosotros derivamos esta ecuación que ven aquí, ¿ok? Nos queda de la siguiente manera. Si nosotros sustituimos esta ecuación aquí, nos queda que la resistencia en flujo turbulento es igual a 2 veces H entre Q. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, el valor de la resistencia del flujo turbulento se va a considerar constante si los cambios en la altura y en la velocidad del flujo son pequeños. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, usando la resistencia de flujo turbulento mediante la relación Q entre H, obtenemos que la velocidad del flujo Q es igual a 2 veces H entre la resistencia en flujo turbulento. ¿Ok? Esto es una especie de linealización. ¿Por qué? Porque estamos considerando que los flujos, bueno, la velocidad del flujo y la altura del tanque están en estado estable y solamente hay una pequeña desviación del flujo y hay una pequeña desviación de la altura. Mucho ojo, recuérdenlo, hablamos de pequeñas desviaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de K. Como les dije, K es el coeficiente de restricción de la válvula. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que K depende pues de la estructura de la válvula y del fabricante de la válvula. Para diferentes válvulas vamos a tener diferentes constantes K. ¿Ok? Normalmente o a veces los fabricantes no incluyen el coeficiente de restricción de la válvula y entonces habría que calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante una gráfica de la curva de la altura contra el flujo. ¿Ok? Y midiendo la pendiente de la curva en la condición de operación. ¿Ok? En pocas palabras, vamos a ver esto. Esta gráfica que vemos aquí, ¿ok? Es la gráfica de la curva de la altura, o sea, de la altura del tanque contra el flujo, ¿ok? En este caso, P, este P que ven aquí, es el punto de operación en estado estable. ¿Qué significa esto? Que a este P asociado, ¿ok? Tenemos una altura en estado estable, que es H testada, y tenemos una Q en estado estable, que es Q testada, ¿ok? Ahora bien, se supone que, si se fijan bien, esta es una gráfica no lineal. Pero, si ustedes consideran que H y Q tienen pequeñas desviaciones, representados por H minúscula para la pequeña desviación de la altura y Q minúscula para la pequeña desviación de la velocidad del flujo, entonces nosotros podemos, ¿ok? Trazar una línea tangente a esta gráfica y obtener la pendiente, ¿ok? En el punto de operación. Si nosotros sacamos la pendiente de esta línea tangente a la gráfica en el punto de operación, vamos a obtener que es 2 veces H testada entre Q testada. En pocas palabras, esta es la resistencia en flujo turbulento. O, lo que es lo mismo,
la resistencia en flujo laminar, que es H entre Q. ¿Ok? Ahora bien, hay que recordar que esta resistencia obtenida a partir de este punto de operación solo va a ser válida para este punto de operación. Y hay que recordar que H va a ser una pequeña desviación de la altura a partir del valor en estado estable y Q va a ser una pequeña desviación de la velocidad del flujo a partir del estado estable. ¿Ok? Y de esta manera podemos aproximar la resistencia en flujo turbulento a la resistencia en flujo laminar. ¿Ok? Y obviamente de esta manera pues linealizamos el sistema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es uno de los componentes, la resistencia. Vamos a hablar del otro componente que es la capacitancia. La capacitancia C de un tanque la vamos a definir como el cambio necesario en la cantidad de líquido almacenado para producir un cambio en una unidad en el potencial, o sea, en la altura. En pocas palabras, vamos a tener que la capacitancia va a ser igual a cambio en el líquido almacenado entre el cambio en la altura. ¿Ok? Ahora, debemos notar que la capacidad en metros cúbicos y la capacitancia en metros cuadrados son diferentes. ¿Ok? La capacitancia del tanque es igual al área de su sección transversal. ¿Qué significa esto? Que la capacitancia C va a ser constante si el área es constante. Quiere decir que si tenemos la misma área a lo largo de todo el tanque. Si el tanque tuviese una forma irregular, ¿ok? O su área variara a través, pues, de las diferentes secciones del tanque, la capacitancia sería diferente y ya no sería constante. ¿Ok? Muy bien. Estos son todos los elementos que necesitamos para empezar a obtener las ecuaciones dinámicas de nuestros sistemas de nivel de líquidos y poder obtener su función de transferencia. Ejemplo, hay que hallar la función de transferencia. ¿Ok? Tenemos el siguiente sistema de nivel de líquido. ¿Ok? Donde tenemos, en este caso, el flujo de entrada Q testada y el flujo de salida Q testada. Tenemos la capacitancia del tanque, que es esta. Tenemos la resistencia. Tenemos el flujo de entrada, o sea, la variación en estado estable del flujo de entrada, que es QI. Tenemos la variación en estado estable del flujo de salida, que es Q0. Tenemos la altura H testada en estado estable y tenemos la pequeña desviación de la altura, que es H. ¿Ok? Como Q testada, H testada son en estado estable, se supone que son constantes. Entonces, nosotros vamos a obtener las ecuaciones a partir de las variables QI, H minúscula y Q0. ¿Ok? La función de transferencia que vamos a hallar es HDS entre QDS. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien, entonces, nosotros tenemos nuestro tanque. Voy a dibujarlo así muy... Tenemos aquí el flujo de entrada, que es Q testado, más QI. Tenemos aquí la altura, que es H testada más H. Tenemos la válvula,
Tenemos la resistencia de la válvula, tenemos aquí la capacitancia del tanque, y aquí tenemos el flujo de salida, que es Q testada más Q0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué queremos hacer ahorita? Queremos determinar su respuesta en el tiempo a partir de una entrada escalón unitario. Bueno, no, vamos a cambiarlo. No que no sea unitario. Que una entrada de escalón. Vamos a darle amplitud de 20 litros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces a obtener nuestras ecuaciones. Tenemos que la capacitancia por el cambio en el nivel del tanque con respecto al tiempo va a ser igual a... Muy bien. ¿Qué hace variar la altura en el tanque? ¿Ok? Pues lo hace variar el flujo que entra menos el flujo que sale. ¿Ok? ¿Qué otro dato tenemos? Sabemos que la resistencia se obtiene. Sabemos que la resistencia es Q0 es igual a H entre R. ¿Ok? Muy bien. Sustituyendo esto, nos queda vamos a sustituir la capacitancia por la derivada del flujo respecto al tiempo va a ser igual a QI menos H de T entre R. ¿Ok? Si nosotros queremos despejar esto, vamos a hacerlo. Es RC, derivada de H de T respecto al tiempo, va a ser igual a R por QI. ¿Ok? Obviamente es QI de T menos H de T. ¿Ok? Si nosotros reagrupamos esto, nos queda de la siguiente manera. Nos queda RC por la derivada de H de T con respecto al tiempo más H de T es igual a R por QI. Obviamente QI es QI de T, ¿ok? Y este también es Q0 de T. Entonces, ya en Laplace nos queda RCS más 1, todo esto por H de S es igual a R por QI de S. ¿Ok? Si nosotros obtenemos la función de transferencia de cómo varía la altura con respecto a la velocidad del flujo, obviamente esto es, este es QI con respecto a la velocidad del flujo de entrada, nos queda R entre RCS más 1. Muy bien, esta es la función de transferencia del nivel del líquido. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, señores, ¿esta función de transferencia se parece a otras funciones de transferencia que ustedes hayan visto? Es la de un capacitor.
capacitor con resistencia, ¿no? ¿Sí? Un capacitor con resistencia. Sí, es una función de transferencia de primer orden. ¿Ok? Muy sencillita. Y como les vuelvo a decir, como sabemos, la función de transferencia no nos va a decir o no va a indicar a qué sistema se refiere. ¿Ok? Esta función de transferencia bien podría ser de cualquier otro sistema. Muy bien, entonces ya tenemos que la función de transferencia es esta. Ahora bien, vamos a hallar la respuesta en el tiempo. Entonces, vamos a aplicar el escalón. Aplicamos el escalón y nos queda h de s es igual, acuérdense, q de s es la entrada, nos queda r entre rcs más 1. Entonces, en este caso, q de s va a ser igual a 1 entre s. ¿Ok? Bueno, en este caso va a ser igual a, voy a borrar esta parte. En este caso va a ser igual a Q, que es la amplitud del escalón entre S. ¿Ok? Entonces lo aplicamos acá y nos queda Q entre S. ¿Ok? Acuérdense, Q es constante, si lo quieren ver. Si lo quieren ver así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es una Q, ¿eh? Entonces, vamos a hacer fracciones parciales. Hacemos las fracciones parciales y nos queda que h de s va a ser igual a, vamos a quitar el RC, dividimos todo entre RC y me queda 1 entre C, S más 1 entre RC. Obviamente ya aplicamos el escalón y aquí nos queda Q. ¿Ok? Entonces vamos a separar entre A entre S más B entre S más 1 entre RC. Muy bien. Vayamos a. ¿Cuánto vale A? Si alguien me puede decir. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale A? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, es 1 entre C entre S más 1 entre RC por Q evaluado en S igual a 0. ¿Ok? Sustituimos 1 entre C más R, 1, sí. En este caso, fíjate bien, en este caso es R por Q. Acuérdate, esta Q no se elimina. Ah, perdón, sí, no lo había visto. Sí. B es igual a, hacemos lo mismo, me queda 1 entre C entre S por Q evaluado en S igual a menos 1 entre RC. Sustituimos y me queda 1 entre C menos 1 entre RC. Se van las C y me queda menos R por Q. ¿Ok? Habiendo hallado esto, voy a sustituir aquí. H de S es igual a, fíjate bien, la Q es una constante y es es más, las dos son constantes. ¿Ok? R y Q. Entonces, si quieren, vamos a hacer esto. R por Q. ¿Ok? Voy a sustituir. Este es 1 entre S menos
1 entre S más 1 entre RC. ¿Ok? Esta es una C. ¿Ok? 1 entre RC. Entonces, antitransformamos. Y nos queda, esto es directo, H de T va a ser igual a R por Q, que son constantes, por 1 menos E a la menos T entre RC. Y listo. Esta es la respuesta en el tiempo. ¿Ok? Acuérdense, estas dos que tenemos aquí son constantes. ¿Dudas hasta aquí, señores? Voy a ponerlo aquí. Muy bien, esta es la respuesta en el tiempo. ¿Dudas, señores? Los sistemas de nivel de líquido que vamos a trabajar son como estos, que tienen solamente C, Q y R. Sí. Básicamente son dos elementos que tienen, que son la capacitancia y la resistencia. Obviamente también está el flujo de entrada, el flujo de salida y la altura del tanque, ¿no? Pero básicamente son todos los elementos que vamos a manejar. ¿Ok? Esto no varía. Y se supone que ya lo linealizamos. ¿Ok? Hicimos en ciertas consideraciones para, ¿cómo se llama? Para manejar la resistencia en flujo turbulento como si fuera resistencia en flujo laminar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver otro ejemplo. Déjenme. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Nuestro siguiente ejemplo, sí es el siguiente ejemplo, ¿verdad? Déjenme checar si es el siguiente ejemplo. Sí es el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente nivel de líquido, que consta de dos tanques que están interconectados entre sí. Si te fijas bien, en el tanque 1, que es este que tenemos aquí, tenemos un flujo de entrada. Después tenemos el flujo de salida del tanque 1 que se conecta al tanque 2, al flujo de entrada del tanque 2. Y aquí tenemos el flujo de salida del tanque 2. ¿Ok? Esta Q es la misma para todos. ¿Por qué? Porque lo que entra es lo que tiene que salir por ley de conservación de la energía. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, tenemos la variación de la altura del tanque 1 por H1 minúscula, H2 minúscula del tanque 2, la resistencia de la válvula del tanque 1, la resistencia de la válvula del tanque 2, la capacitancia del tanque 1, la capacitancia del tanque 2. ¿Ok? Obviamente, flujo de salida del tanque 1 y de entrada del tanque 2 y flujo de salida del tanque 2. ¿Ok? Tenemos que hallar la función de transferencia. Aquí vamos a hallar la función de transferencia, que es bueno, la salida total del sistema, que en este caso es Q2, entre la entrada, que en este caso es Q. ¿Ok? Vamos a hallar Q2 de S entre Q de S. Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer esto. Denme un segundito. Muy bien. Déjenme compartir la pantalla. Entonces,
Vamos a usar una nueva pantalla. En este caso, voy a dibujarlo aquí muy rápidamente. Tenemos flujo de entrada. Tenemos un tanque aquí. Tenemos un tanque aquí. Y tenemos aquí. Este es H1 más H1. H2 más H2. Aquí tenemos Q más Q1. Y aquí tenemos Q. Es este estado. Más Q2. Es este. Tenemos, obviamente, por aquí tenemos R2. Por aquí tenemos R1. Por aquí tenemos C1. Y por aquí tenemos C2. Muy bien. Entonces, tenemos básicamente un sistema como este, ¿no? Y aquí tenemos altura y aquí tenemos altura. Entonces, aquí tenemos el flujo de entrada. Entonces, para el tanque 1, tenemos que la capacitancia del tanque 1 por el cambio en la altura del tanque 1 con respecto al tiempo va a ser igual al flujo de entrada, que en este caso es Q, menos el flujo de salida, que en este caso es Q1. ¿Ok? Es la primera ecuación. Nuestra segunda ecuación es el flujo de salida va a ser igual a, acuérdense, el cambio en la altura entre la resistencia. En este caso, ¿cuál es el cambio en la altura? ¿Ok? O sea, es H entre Q, pero ¿cuál sería el cambio en la altura si tenemos dos tanques que están interconectados? H2 menos H1. Mucho ojo. Esto es igual que cuando compartíamos un amortiguador o compartíamos un resorte o cuando compartíamos una malla, una resistencia, un capacitor. ¿Ok? En este caso, si imagínense que esto es una malla, que H1 es la malla, es la primera malla, que es en este caso sería I1, ¿no? Entonces sería H1 menos H2. ¿Todos de acuerdo? Entre la resistencia del tanque, que en este caso es R1. En pocas palabras, H1 va a variar dependiendo de lo que drene H2 o de qué tanto se llene H2 entre la resistencia. Esa va a ser la velocidad de flujo Q1. ¿Ok? Para el tanque 2. Para el tanque 2, nuestra tercera ecuación es la capacitancia en el tanque 2 va a ser igual al cambio en el nivel de altura en el tanque 2 con respecto al tiempo. Esto es igual a el flujo de entrada. ¿Cuál es el flujo de entrada en el tanque 2? Q1. Menos el flujo de salida. ¿Cuál es el flujo de salida del tanque 2? Q2. Q2. Perfecto. ¿Ok? Es una Q2 eso. ¿Ok? Aunque parece otra cosa. Ahora, nuestra cuarta ecuación. El flujo de salida en Q2, ¿cuál es? Acuérdense de mallas. H2 entre R2. Perfecto. Es H2 porque, si se fijan bien, vamos acá, en esta parte ya no hay interferencia, o sea, ya no hay, está como que del otro extremo. ¿Ok? Imagínense que esta es una malla y aquí estuviese I1 y aquí estuviese I2. Si preguntáramos cuál es la corriente que pasa por aquí, es I2. Si preguntamos cuál es la corriente que pasa por aquí, es I1. Si preguntamos cuál es la corriente que pasa por aquí, es I1 menos I2 o I2 menos I1, dependiendo de qué malla se encuentren. ¿Ok? Entonces, imagínense que es como eso. Entonces, esto está compartido entre los dos tanques. Esta sección, la que estoy marcando en rojo. ¿Ok?
Entonces, esa sección está compartida, pero mucho ojo. Aquí sí tiene que ver cuál es el tanque con la alimentación y cuál es el tanque alimentado. Porque obviamente, ¿quién va a tener más nivel? ¿El tanque alimentado o el tanque con la alimentación? Pues el tanque con la alimentación, ¿ok? O sea, ese es el tanque que tiene la alimentación, esta que estoy señalando aquí en rojo. Entonces, el segundo tanque obtiene su nivel del primer tanque. Entonces es H1 menos H2. Si fuese contrario, si H2 si fuese el que estuviese alimentado y H1 obtuviese su nivel de H2, sería H2 menos H1. ¿Ok? Muy bien, ya que tenemos las tres ecuaciones, vamos a pasarlas a la plaza. Y nos queda de la siguiente manera. Primera ecuación en la plaza es C1 ds por H ds es igual a Q ds menos Q1 ds. ¿Ok? Segunda ecuación. Q1 ds es igual a H1 ds menos H2 ds entre R1. ¿Ok? Esa es una Q, ¿eh? No parece una Q. Tercera ecuación. C2 ds por HDS es igual a Q1 ds menos Q2 ds. ¿Ok? Y nuestra cuarta y última ecuación es Q2 ds es igual a H2 ds entre R2. Muy bien, tenemos nuestras cuatro ecuaciones. ¿Qué hay que hacer? Hallar la función de transferencia que me diga cuál es la salida del sistema entre la entrada QDS. ¿Ok? Y esta es la tarea 1 de sistemas de nivel de líquido. ¿Ok? Hay un hada correspondiente para este tipo de sistemas. ¿Ok? ¿Dudas? Maestro, disculpe, habilitó las del... Creo que no se deshabilitaron las otras, No, ¿no? no, porque no he podido porque pues ayer no tuve luz en mi casa en la tarde, no sé por qué, y he estado fallando mucho mi internet. Pero las voy a habilitar el día de hoy, ahorita que concluyamos la clase, ¿ok? Muy bien. Profe, ¿Qué pasó? pero si los que ya lo enviamos, pues que estuvimos, bueno, unos compañeros y yo estuvimos en la decisión de que si lo subimos, aunque diga que ya es para otra fecha y así, lo subimos, pero no sé si tenemos que volver a subirlo o qué. No, el hecho de que yo abra y corra las fechas no implica que ustedes tengan que volver a hacer la carga, ¿ok? Ok, profe, gracias. De nada. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente ejemplo. Denme un segundito. Muy bien. Nuestro siguiente ejemplo, tenemos nuestro siguiente ejemplo es este. Si se fijan bien, la alimentación del tanque cambió, ¿ok? Consideramos el siguiente nivel de líquido en estado estable. Los flujos de entrada y salida son Q. El flujo entre los tanques es 0, obviamente. Las alturas de los tanques son 1 y 2 y están denotados respectivamente por H mayúscula. ¿Ok? En T igual a 0, el flujo de entrada va a cambiar de Q testada a Q testada más Q, en donde Q es un pequeño cambio en el flujo de entrada. ¿Ok? Se supone que los cambios resultantes en las alturas son H1 minúscula y H2 mayúscula, y los flujos Q1 minúscula y Q2 minúscula son pequeños. ¿Ok? Tenemos las capacitancias de los tanques
C1 y C2. La resistencia de la válvula que está entre los tanques es R1 y la resistencia de la válvula de salida es R2. Vamos a obtener el modelo matemático, en este caso la función de transferencia, cuando la entrada es Q, que es el flujo de entrada, y la salida es Q2. En pocas palabras, vamos a obtener la función de transferencia que me relacione la entrada con respecto a la salida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a proceder a hacer esto. Voy a compartirles Muy bien. Voy a abrir otro. Muy bien. En este caso, voy a croquisarlo muy rápidamente, ¿no? Para que tengamos idea de qué estamos hablando. Obviamente, muy rápidamente. Entonces, aquí tenemos el flujo de entrada, que es Q testada más Q. Aquí tenemos la altura del tanque, que es H1 más H2. No, esto no es H1, es error de dedo. En este caso es H1 más H1. Muy bien, aquí tenemos el flujo, aquí tenemos el flujo. Aquí tenemos este flujo que es Q1. Aquí tenemos un flujo de salida que es Q testado más Q2. Tenemos su capacitancia, tenemos aquí la resistencia y aquí tenemos la resistencia, ¿ok? Entonces es básicamente todo lo que necesitamos y obviamente este es el flujo de entrada. Esto es una flecha. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro planteamiento. Entonces, para el tanque 1. Para el tanque 1 tenemos que la capacitancia por la derivada del nivel con respecto, es un texto, con respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? A el flujo de entrada menos el flujo de salida. ¿Cuánto va el flujo de salida? No hay, ¿no? No hay. En este caso vale 0. Entonces solo hay flujo de entrada. Entonces, fíjense bien. El cambio en el nivel del líquido con respecto al tiempo va a ser igual a el flujo de entrada. O sea, Q1 es igual a C1 por la derivada de H1. Ese es 1, ¿eh? De H1 de T, delta de T. Esto es H1. Déjenme borrarlo. ¿Sí se entendió esto? Señores. Sí. Muy bien. Entonces, el flujo de salida Q1, ¿de quién depende? Depende de R1. Entonces, ¿a qué va a ser igual el flujo de salida Q1? ¿De qué depende la velocidad del flujo? Va a depender del nivel entre la resistencia, pero ¿cuál es el nivel en este caso? H2 menos H1. Muy bien, es H2 menos H1. ¿Ok? Es más, podemos para el tanque 1, no lo voy a sustituir. ¿Ok? Nuestras dos ecuaciones. Para el tanque 2, para el tanque 2 tenemos su capacitancia, el tanque 2 por el cambio en la altura en el tanque 2 con respecto al tiempo va a ser igual al flujo de entrada. ¿Cuál es el flujo de entrada en el tanque 2? Véanlo, aquí está. ¿Cuál es el flujo de entrada del tanque 2? Muy bien. Menos el flujo de salida. ¿Cuál es el flujo de salida en el tanque 2? Q1 más Q2. No. Q2. Q1 menos Q2. Ajá, pero